Muy buenas tardes. Yo ayer cumplí años, les quiero contar. 50 años cumplí. Y no lo cuento para que me regalen algo, porque para mí el regalo es estar acá, en serio. O sea, para mí trabajar de esto, militar de esto, es un regalo. Es una bendición. Pero ¿por qué lo cuento? Que también tiene que ver con el por qué estoy trabajando en esta temática. Y que uno se da cuenta después con el tiempo. Yo llegué a 50 años, cumplí 50 años, y me di cuenta que de alguna forma le gané a mi viejo, porque mi viejo se muere 4 días antes de cumplir 50 años por una cirrosis alcohólica. Y uno de chico, cuando le pasa eso, yo tendría 25 años más o menos, uno no se da cuenta de todo lo que uno atraviesa. No solamente ver a la persona que sufre, ¿no? Sobre todo un alcohólico, que aparte vinculado al ambiente del rugby, en el rugby no está mal visto que la gente tome, ¿vieron? Sino también a la familia, ¿no? Lo que atraviesa las personas vinculadas con una persona que tiene un problema de consumo. Yo soy licenciado en comunicación y sin embargo, digo, por esos designios divinos, porque uno lo entiende después, terminé trabajando en el área de prensa de la Cedronar. Y de ahí nunca pude salir de ese tema. O sea, mi razón de ser, mi motivo, mi porqué es esto. Para ayudar y para sanar. Porque yo con esto estoy sanando. Cada vez que doy una charla, yo me acuerdo de mi viejo. Me acuerdo de lo que yo pasé y también lo que no quiero que los demás pasen. Entonces, bueno, un poco la pregunta, ¿no?, que creo que todos tenemos que hacernos es, más allá del interés que tengamos puesto en capacitarnos, es el para qué estamos. ¿Sí? Esa razón de ser que nos moviliza a involucrarnos en esta temática, porque tenemos un familiar, un amigo, por la solidaridad que tenemos con el prójimo. Pero esa es mi historia de vida, para empezar a empatizar, para que me conozcan y para que sepan que ayer cumplí años. Así que vamos a pasar a la primera, por favor. Drogas. Hagamos algo así como una gran tormenta de ideas, nube de palabras. No tiene que ser ordenado, les pido que lo digan como sale. Cuando yo digo drogas, ¿qué sentimiento, qué sensación, qué reflexión, qué le sale? Y no quiero que sea ordenado porque podemos estar hasta las 11 de la noche. Lo que le salga, lo que le salga. Digo yo, ruptura. ¿Qué dicen? Los quiero escuchar, vamos. Bien, si hubiéramos ido alimentando esa nube, creo que nos encontraríamos con un común denominador, que es que estamos ante un problema. ¿Estamos de acuerdo? Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Y por qué hablo de problema? Los que venimos de la política pública, los que venimos de trabajar en el ámbito público, nos hemos capacitado en esto, sabemos que para que algo, un evento social, un acontecimiento, se convierta en el interés de un gobierno o que amerite tener algún tipo de intervención desde la política pública, debe ser problematizado. Difícilmente podamos lograr que un Estado, que un gobierno, que un político se interese sobre una temática que no se problematiza. Y ustedes se preguntaron por qué nos interesa la prevención del consumo de drogas, por qué estamos trabajando sobre algo que claramente entre todos hemos definido como un problema. Porque aunque les parezca mentira, hay un cierto sector de la sociedad, afortunadamente minoritario, que no ve al consumo de drogas como un problema. Parece mentira. Cuando yo escucho dolor, muerte, desesperanza y todo lo que genera el problema de las drogas, para muchos no es un problema. Entonces, hemos definido entre todos ese consenso de que estamos ante un problema que requiere intervención. Entonces, frente a eso, me parece que también tenemos que nosotros empezar como a incorporar el concepto de por qué problematizamos el fenómeno de las drogas. Y más allá de lo que se ha definido internacionalmente, ustedes sabrán que existen convenciones internacionales, por ejemplo, la Convención de Drogas de Viena del 88, que define una lista de sustancias que son fiscalizadas
¿Y por qué se fiscalizan esas sustancias? ¿Por qué no se persigue, por ejemplo, aquel que produce torta de chocolate? ¿Por qué no penalizamos la venta, la tenencia, el consumo de jugo de naranja, por ejemplo? Y la respuesta es que estamos hablando de sustancias psicoactivas que generan dependencia. Es decir, aquel que las consume, en algún momento de ese consumo se genera una dependencia. De allí que el mundo, Naciones Unidas, estableció esas convenciones internacionales para fiscalizar, controlar y evitar que la población termine en una dependencia. Ahora bien, yo creo que podemos resumir en 4 factores el por qué prevenir el consumo de drogas. ¿Y por qué problematizarlo y por qué esforzarnos desde cada lugar que tenemos nosotros para evitar que la gente consuma sustancias? Uno, claramente, que creo que lo vemos nosotros permanentemente, lo vi yo, ¿sí?, como hijo de una persona adicta, es el daño individual que genera la sustancia. El impacto tremendo que genera el consumo de sustancias. Cualquier consumo genera un impacto, cualquiera. No hablemos de adicciones en general, cualquier consumo genera un impacto, ¿sí? Y ni que hablar en niños, niñas y adolescentes, que son nuestra población objetivo. Porque imaginemos que podemos llegar a un consenso con aquellas personas que no ven esto como un problema y tracemos esa frontera de los 18 años, en la cual aquel que supera esa frontera es mayor de edad, con lo cual nosotros no podríamos intervenir en lo que esa persona libremente, entre comillas, decide con su vida. Pero menores de edad, no. Y ahí trazamos una política pública desde la agencia con Jorge. No hay discusión posible con cualquier tipo de consumo de sustancias en menores de edad. Y aunque parezca mentira, para algunos el consumo de drogas en menores de edad tampoco es un problema, aunque parezca mentira. Entonces, primero tenemos que hablar del potencial adictivo de las sustancias, el daño que generan, y ni que hablar del impacto de la droga en cuerpos en formación, cerebros en formación, hígados en formación. Punto 1, sentar las bases. Punto 2, el daño a terceros. ¿Se acuerdan que recién les decía? Trazamos esta frontera y decimos, a ver, más de 18 años, cada uno hace con su vida lo que quiere, con lo cual esa persona, puede consumir, supuestamente. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que ese consumo, supuestamente libre, no genere un impacto, un daño a terceros? Sobran los ejemplos de el conductor alcoholizado que mata al volante. Ni que hablar alguien que esté bajo el efecto de la marihuana, claramente. Eso no hay discusión. Ahora fíjense también, creo que para mí el caso más paradigmático que van a coincidir conmigo es con el tema del tabaco. Fíjense cómo las políticas antitabáquicas han logrado reducir el consumo de esa sustancia. Una droga legal que causó un montón de muertes a nivel mundial. Dato concreto, no relato, dato. Por año mueren 8 millones de personas en el mundo producto del tabaquismo. 8 millones de personas. De esas 8 millones, 1.200.000 eran fumadores pasivos. Personas que en su vida fumaron. Personas que decidieron tener una vida saludable y sin embargo, por el efecto del humo de terceros, terminan muriendo. Dígame si el daño a terceros no nos tiene que movilizar para evitar el consumo de drogas. Punto 3. Daño social y comunitario. Ustedes lo ven permanentemente. Lo que hace la droga en los barrios, lo que hace las drogas en las comunidades, en la convivencia, ¿sí? La aparición, por supuesto, del que vende droga en el barrio. O sea, claramente el daño social y comunitario es otro factor que tenemos que tener en cuenta para problematizar. Y finalmente, si bien es un dato, no sé si frío, pero que tenemos que ponerlo en consideración, los costos socioeconómicos asociados. Imagínense el accidente de tránsito, las ambulancias movilizándose, los costos en los hospitales públicos, producto de un cáncer de pulmón, de un fumador, o por un accidente. Hay una frase que creo que también simboliza para entender esto, que tiene que ver con
que estamos hablando de vicios privados pero daños públicos, vicios privados y costos públicos. Porque, yendo también al frío dato, los impuestos al cigarrillo, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo, solamente cubren el 50% de los costos sanitarios. Es decir, lo que se recauda en impuestos al tabaco solamente cubren la mitad de todo lo que vale tratar problemáticas de consumo de drogas. Y así seguimos con el ejemplo del alcohol, de la marihuana y demás. Lo privado y lo público en tensión permanente. Vamos a la siguiente, por favor. Este porro parece un porro cualquiera. Sin embargo, es el porro más caro del mundo. Y este es Óscar. Si Óscar decide fumarlo, perderá reflejos y capacidad para conducir de vuelta a casa, lo que le costará un accidente. Este accidente. Los efectos de este porro no solo le costarán a Óscar, sino también a estos 3 amigos que van con él. Costará también cortar el tráfico en el barrio y la llamada al servicio de emergencias. Y costará además aplazar este viaje y anular esta boda. Este porro costará un sentimiento de culpa a Óscar y una llamada a su familia. Todos sabemos que esta llamada va a costar. Y todo por este porro. El porro más caro del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Ministerio del Interior, Gobierno de España. Se entiende por qué problematizamos, ¿no? Creo que sintetiza muy bien esto que hablábamos recién. El consumo, daño a terceros, ¿sí? Esa decisión puntual que deriva en todos esos costos para la sociedad. Pasamos a la que sigue, por favor. Yo creo que es uno de los mejores que he visto, por eso lo traigo, porque creo que moviliza, sobre todo cuando queremos hacer prevención con los chicos que te dicen, no, el porro no hace nada. Trabajemos con esto. Bien, vamos a jugar un verdadero falso rápidamente. Y hacemos esta pregunta que también lo planteaba Jorge cuando recién empezábamos. La pregunta es, si combatimos, hacemos una guerra feroz al narcotráfico y eliminamos la oferta de sustancias en los barrios, ¿ustedes creen que se acaba el problema del consumo? Pero yo les prometo que erradicamos todos los puntos de venta. Así todo, ¿ustedes creen que no? ¿Y por qué me decían que no? Totalmente. Todos esos motivos que dicen son solamente válidos. Por eso pasemos a la siguiente, por eso también quiero erradicar, y creo que llegamos también a otro consenso entre todos, que no es un problema de la oferta. Oferta va a haber siempre. ¿Por qué? Mientras haya consumidores, mientras haya demanda, oferta lamentablemente va a haber siempre. Entonces, también lleguemos a un consenso. Supongamos entonces de que si oferta va a haber siempre, si narcotráfico va a haber siempre, ¿dónde ponemos el acento? En la persona y en los contextos, claramente. Les vengo a contar una historia, un cuento de un pueblo, no me acuerdo en qué lugar era, pero no importa, de un pueblo que estaba atravesado por un río, y en ese río empezó a suceder algo que motivó, ¿se acuerdan? La problematización motivó que se pusiera el acento en algo que estaba sucediendo. Es que empezó a aparecer gente arrastrada por ese río. Una mañana, una persona que paseaba a su perro por el parque al costado de este río, escuchó gritos y un muchacho joven que pedía ayuda. El muchacho, el hombre que estaba paseando el perro, muy astuto, le sacó la correa al perro, arrojó la soga a la persona y logró rescatarlo. Y lo trajo a la orilla. Al día siguiente, una pareja que también estaba sentada ahí en un árbol, escuchó gritos y cuando se acerca, eran 2 personas las que venían arrastradas por la corriente. Esa persona sabía nadar, así que se arrojó, logró sacar a una y después siguió nadando y trajo a otra orilla. Pero esto seguía sucediendo. Día a día
personas, jóvenes que venían arrastrados por la corriente y de alguna forma u otra eran rescatados y eran traídos a la orilla. Como les dije, esto motivó el interés y la atención del alcalde de ese lugar. Lo primero que hizo el alcalde fue preguntarle a la fuerza de seguridad, a un destacamento del ejército que tenía en ese lugar, qué había que hacer. Y yendo a un extremo, un coronel le sugirió, por ejemplo, abovedar el río, directamente eliminarlo, cerrar el río. Otro dijo de construir una represa para secarlo. Soluciones muy extremas en realidad. Después el alcalde se juntó con los vecinos para plantearles esto: ¿qué hacemos con los jóvenes, las personas que están siendo arrastradas por la corriente? Entonces, entre todos se llegaron a diferentes herramientas. Entonces uno planteaba que se podría poner a la vera del río salvavidas. Entonces que cualquiera que vea una persona que viene arrastrada por la corriente, le tiraban el salvavidas, lo traían y ahí lográbamos algo de forma comunitaria. Otro planteó que era interesante, por ejemplo, poner cámaras de seguridad en ese sector del río, cosa que ni bien uno detectaba una persona que estaba ahogándose, el sistema de monitoreo disparaba una alarma, entonces venía el servicio de ambulancias y podían intervenir rápidamente y llevar a la persona al hospital. Otro planteó, por ejemplo, que en ese lugar había que poner un servicio de guardavidas rotativo. Entonces, todo el tiempo iba a haber una persona en ese lugar esperando a ver si venía una persona que venía luchando contra la corriente. Y así se siguieron sucediendo las herramientas o las propuestas de los vecinos con respecto a qué hacer con las personas que estaban siendo arrastradas por el río. Ahora bien, ustedes en esa imagen, ¿qué pueden ver? ¿Qué hay o qué detectan ustedes en este planteo, que no es incorrecto, el que plantean los vecinos? Pero ¿qué ustedes piensan que estaría fallando en ese planteo, en esa integralidad que estamos buscando? Mirando la imagen. Hablamos de la causa, bien. Ahí vamos, pero el problema entonces es que estamos viendo la consecuencia. Pero como dijo recién, ¿tu nombre? No estamos viendo la causa. Entonces propusieron, ¿por qué no vamos río arriba? ¿Por qué nos caminamos contra la corriente y vemos qué está pasando? Y se encontraron ¿con qué? Con un puente que la gente, los vecinos utilizaban para cruzar, que estaba roto, que se había roto. Entonces, con esa información, con ese diagnóstico, el alcalde vuelve a convocar a los vecinos y ahora sí, donde ustedes son los vecinos, yo les pregunto como alcalde, ¿cómo hacemos para trabajar con ese problema que encontramos que es el puente roto? ¿Qué haríamos? ¿Repararlo? No tengo plata. Vieron que siempre los alcaldes dicen no tengo plata. No tengo plata. ¿Qué hacemos mientras? Prevención. ¿Con qué herramienta de prevención? ¿Qué harían ustedes? Carteles. Enseñar a nadar, aunque parezca loco, enseñar a nadar, sí. Dijimos en las escuelas, este curso de natación. Sí, bien. ¿Qué más? Hay, por ejemplo, otros habían dicho poner un servicio de botes, mientras tanto, por ejemplo. En el dibujo, ¿sí? en esta foto, ¿qué otra cosa pueden ver? ¿Qué otra solución habría? Hay otro puente, exactamente. Pero la gente se queja porque está lejos ese puente. Podemos poner un servicio de ómnibus, ¿les parece? Entonces los acercamos. O si no, en realidad esto también lo que permite es que la gente tenga un hábito saludable de caminar 300 metros. No es tanto tampoco. Ponemos un cartel y alertamos sobre el puente roto. Este ejercicio que hemos hecho, pasamos a la siguiente, por favor, es comprender cómo funciona la reducción de la demanda. En el encuentro anterior, mi compañera Bárbara Castillo les habló de asistencia. La asistencia actúa sobre la persona que se está ahogando. La asistencia actúa sobre la persona que ya está en el río, que está siendo arrastrada y que tenemos que intervenir de forma urgente. Eso es la asistencia. Lo que les vengo a proponer hoy,
como decía Jorge, en algo que no se habla, que perdón, es muy complicado a veces de transmitir, que es cómo actuamos antes de que la persona caiga. Cómo actuamos para que no se produzca ese daño. La prevención es esto. Este ejercicio que hemos hecho entre todos, así simplificado, esta es la prevención. Es animarnos a remontarnos río arriba para entender por qué está pasando en este paralelismo que podemos trazar entre los jóvenes que caen en el río, que es la droga, y la droga que se lo lleva, ¿sí? Es un poco en realidad el cuento o el paralelismo que encontramos en esta historia. Entonces, queda claro la diferencia entre asistir y prevenir, ¿sí? La prevención es antes de que se produzca el daño. Y hay definiciones que fíjense que nos marcan un camino también. Prevenir es estar. ¿Qué decimos con estar? Yo tranquilamente podría estar sentado en un cómodo escritorio y teorizar sobre lo que habría que hacer. No hay que estar. Hay que estar en el lugar, hay que estar ahí al lado del río para poder entender por qué está pasando, ¿sí? Estar en ese lugar. Y claramente es evitar que se produzca el daño. Cuando se produce el daño, llegamos tarde. Famosa frase, conocida frase por todos, más vale prevenir que curar, ¿no? Bueno, esto es un poco lo mismo. Pasamos a la siguiente, por favor. En esta analogía del iceberg, imagínense que somos todos Jack y Rose en el Titanic, ahí adelante, suena la musiquita de Celine Dion, y se nos viene el iceberg. Y en realidad, ¿por qué se hunde el Titanic? ¿Por qué se hunde un tremendo barco? Y ustedes dirán porque choca contra un iceberg. Sí, pero ¿cuál fue la previsión que no tuvo? No solamente no llegar a tiempo, sino que el iceberg, la analogía del iceberg, nos lleva a comprender este fenómeno en las drogas como que lo que nosotros entendemos como que el problema o el problema verdadero de las drogas, en realidad es una parte minúscula de un problema mucho mayor. ¿Se entiende? La analogía del iceberg nos lleva a darnos cuenta de que a veces cuando pensamos únicamente en la asistencia, en la persona que necesita un tratamiento, una recuperación, es lo visible, es lo que está por arriba del agua. En porcentaje es el 5% nada más. El 95% de la masa de un iceberg es lo que no se ve. Nos pasa lo mismo. Piénsenlo. O sea, llegamos a intervenir con el chico que tiene un problema de consumo. Llegamos a trabajar con las familias. Y cuando empezamos, y se los habrá comentado Bárbara, ¿no? Cuando empezamos como a tirar de los hilos, empezamos a encontrar una complejidad tremenda debajo del agua. Con la prevención sucede lo mismo. Vemos el fenómeno, lo visible. La invitación también que hago hoy es empezar a navegar y a profundizar en lo invisible. ¿Qué hay debajo del agua? Y encontramos el verdadero problema. Encontramos algo que Jorge en el próximo encuentro va a ampliar porque es la base de cualquier comprensión preventiva, que son las causas fundamentales o los factores de riesgo, que son aquellas condiciones que pueden favorecer o no el consumo de drogas en una persona, en un niño, niña, adolescente. Y algo que para mí, para los que trabajamos en prevención con énfasis en lo comunitario, las condiciones locales, que es cómo luce el problema de las drogas en cada comunidad. Porque tenemos que entender que cuando hablamos de consumo de marihuana, el consumo de marihuana es universal. Las causas fundamentales, los factores de riesgo son universales. Es la comprensión que puede tener una persona en Tierra del Fuego, en México, en España, con esas causas fundamentales, son universales. ¿Cómo lo bajamos a lo territorial? Entendiendo las condiciones locales. ¿Cómo luce esa plaza, por ejemplo, Los Hornos? ¿Cómo se da ese consumo en ese lugar? ¿Me explico? ¿Qué sería la parte más oscura, más profunda de ese iceberg? Tenemos que navegar hasta el final, porque las soluciones, las estrategias empiezan de la base hacia arriba. Para poder impactar en lo que se ve, yo tengo que arrancar por abajo. Y es un camino larguísimo. Tenemos que empezar a hacerlo. La que viene, por favor. Tengo 50 años, con lo cual yo puedo decir que conocí a Fleco y Male. ¿Todos lo conocieron a Fleco y Male? ¿Se acuerdan de Fleco y Male?
qué viejo que estamos, porque en realidad la mayoría no dice que sí, eso es lo peor de todo. Eso es lo peor de todo. No, nadie se quiere acercar, pero no importa. Ni Jorge, fíjense que Jorge pone cara de que está mirando, pero él tampoco dice, ¿vieron cómo es? Él se acuerda, él se acuerda. Hay una discusión también que tiene que ver con cómo funcionamos como sociedad. Yo era parte de la gestión de la Sedornara en el 2016 cuando se produjo la tragedia de Time Warp. ¿Se acuerdan de Time Warp? Costa Salguero, consumo de drogas sintéticas, 5 jóvenes muertos por droga, un montón más de personas internadas. ¿Y eso qué hizo en la sociedad en ese momento a partir de una tapa de Clarín, cuando las tapas de Clarín todavía marcaban agenda, ¿no? Una consternación absoluta. Y entonces, ¿qué se empezó a reclamar? Hacen falta campañas y hace falta que trabajemos sobre esto. La prevención es un proceso, no es un impacto. ¿Sí? La prevención es una construcción cotidiana que se sostiene en el tiempo, porque no podemos vivir de impactos. Si la prevención la tomamos como un impacto, es esto, es oscilante. Es la campaña de Fleco y Mahle que todos se acuerdan que pasó en algún momento, y aunque existieron otras campañas audiovisuales, que no quiere decir que haya existido política pública, nadie se acuerda. O sea, ese spot tuvo un impacto importante, pero después oscilamos, ¿sí? Oscilamos. Les puedo traer, si quieren, como otro recuerdo reciente, las muertes por carfentanilo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Que no fue hace tanto, ¿eh? Y fue acá cerquita también, en San Martín. ¿Y eso qué planteó? No, la emergencia de las drogas sintéticas, del fentanilo está entre nosotros, tenemos que tomar intervención. ¿Cambió en algo? Porque nosotros como sociedad, lamentablemente, estamos viviendo esos impactos y estas oscilaciones, y la política pública se traduce en esto. Entonces, lo que tenemos que priorizar y motorizar, y desde la agencia municipal, el horizonte es es que la prevención sea un proceso sostenido en el tiempo, más allá de las oscilaciones que pueden haber por impactos o no. Porque para quienes trabajamos en la prevención, Hugo Míguez para nosotros fue como un referente. Él tiene mucho material, los invito si quieren a leer su bibliografía. Y él planteaba esto, ¿no? Que en realidad no había que hacer campañas. Yo estoy convencido que no hay que hacer campañas. Lo que tenemos que hacer es devolverle el sentido a las cosas. Es eso, porque no podemos jugar palo a palo. No podemos lograr desandamiar lo que Quilmes ha venido construyendo hace más de 40 años con una frase que es tremenda, que es el sabor del encuentro. No tenemos esa potencialidad nosotros para hacerlo, porque ya han logrado, porque tienen el poderío, porque tienen los medios de comunicación, lo han construido en el tiempo. El palo y palo en campañas, no, en políticas públicas sí. Pensar la integralidad y pensar en clave de proceso. Pasamos a la siguiente, por favor. Y algo que también nos permite a nosotros entender cómo accionar frente a la problemática desde la prevención es algo que se denomina la teoría ecológica de los sistemas. Bajándole un ejemplo concreto, imagínense una cebolla, imagínense un alcaucil, vieron que tienen como capas y uno va llegando al centro, o viceversa. Entonces, en esta teoría de los sistemas, lo que está diciendo es que el individuo en definitiva es condicionado, y su desarrollo es condicionado por esas diferentes capas en las cuales está inserto. Partiendo de lo que sería ese microsistema, que es la persona con su genética en su nacimiento, el entorno familiar más cercano, la relación que se establece en el entorno familiar más cercano con el sistema más macro, y finalmente el macrosistema, que es lo que nos envuelve a todos como comunidad. Por ejemplo, las políticas públicas son parte del macrosistema, el gobierno local es parte del macrosistema, los medios de comunicación son parte del macrosistema. Es decir, nosotros somos modelados ya desde la cuna por nuestra familia, la comunidad, el sistema educativo, las políticas públicas, medios de comunicación, y algo que llama también el cronosistema es cómo esto va variando a lo largo del tiempo. No quiero complejizarla porque después lo vamos a ver cómo esto, que les acabo de contar, se relaciona con los factores de riesgo y de protección. ¿Sí? Es cómo la teoría y la práctica se hermanan. Pero
esta invitación a pensarnos en el macrosistema, si quieren trazar un paralelismo, vieron que el pez no se cuestiona por qué puede respirar debajo del agua, o sea, respira puntualmente, está ahí. Nosotros también estamos envueltos en un macrosistema que nos define, nos condiciona nuestras prácticas y no estamos problematizando permanentemente por qué actuamos de una forma u otra. O sea, yo no creo que ustedes se levanten todos los días a pensar en el macrosistema, ¿no? Me parece que en realidad no es parte del día a día. Pero hoy está bueno que lo traigamos y tengamos un pequeño mínimo acento en esto porque nos permite entender lo complejo que es la prevención. En ese macrosistema encontramos lo difícil que es hacer prevención en tiempos de consumo, sociedad de consumo, lo difícil que es hacer prevención en estos tiempos líquidos, la definición de Bauman, tiempo de posverdades, de mentiras a medias, lo difícil que es prevenir en estos benditos tiempos canábicos, en los cuales todo es marihuana, y aquel que dice algo en contra de la marihuana está mal visto, aunque parezca mentira. Y también algo que ya nos hemos olvidado, pero no fue hace tanto que salimos de la pandemia. Y estamos haciendo prevención en tiempos de pospandemia, sobre todo con niños. La que viene, por favor. Entonces, para empezar a desandar este macrosistema, ¿qué implica hacer prevención en tiempos de consumo cuando estamos insertos en una sociedad que permanentemente nos incita a consumir, a comprar, a tener, a gastar y a descartar, porque todo es objeto de descarte, todo es efímero? Una sociedad de consumo que tiene en la publicidad de los medios de comunicación su principal bastión. La publicidad del marketing, que lo que nos hace es construir necesidades inventadas. Hay veces que es lo que realmente no lo necesitamos y sin embargo nos hacen creer que lo necesitamos. En esa sociedad de consumo, en esas publicidades se hace culto al éxito, a la belleza, a la juventud, a la amistad. Y en esa sociedad de consumo, aquel que tiene los medios y recursos es parte de ese sistema. Y aquel que no tiene los recursos queda fuera. Es una sociedad bastante exclusiva y excluyente, diría, ¿no? Entonces, en sociedad de consumo se consumen no solamente sustancias. Si quieren, pensemos en los psicofármacos, pensemos en el alcohol, pensemos en el tabaco, que si bien afortunadamente no gozan de la publicidad, se sigue consumiendo tabaco, pero también de objetos, ¿no? Con esta cuestión de la promesa del bienestar, del pertenecer, del ser, ¿no? La publicidad de Ibupirac me parece recontra simbólica. ¿Para qué te vas a sentir mal si te puedes sentir bien? El alivio, nos prometen este alivio inmediato, ¿no? La droga es lo mismo, funciona de esa forma. Entonces la sociedad de consumo nos invita permanentemente a consumir para ser parte. La que viene, por favor. Sí. 2, 3 cositas antes. Lo anterior, no sé si todo les pasó, pero lo anterior fue como medio difícil, lo de la cosa macro y demás, los carteles, ¿no es cierto? Fue como, digo, no se entendió como muy mucho para el lenguaje común cotidiano, ¿no es cierto? Eso por un lado. 3 consultas, Esteban. Hablábamos recién del tema de los niños y me está dando vuelta en la cabeza. Primero, ¿hay alguna estadista, un parámetro acerca de a qué edades los niños comienzan a consumir aproximadamente? Primera pregunta. Segundo, ¿qué tipos de consumo comienza un niño? ¿El cigarrillo, la marihuana o qué otro estupefaciente, la cocaína? ¿A qué edad y cuál es lo que más pronto alcanza a consumir? Y tercero, estas barbaridades de las propagandas, ¿no? No hubo nada, no hay nada a nivel nacional que se pueda hacer internacionalmente contra los derechos, algún recurso amparo, algo legal, jurídico en contra de las multinacionales que están publicitando eso y de alguna u otra manera se les mete a la gente como algo bueno y es algo tan nocivo, ¿no? Muchas gracias. Vale que lo digas y también ver si lo puedo explicar de otra manera para que se entienda, volver atrás. ¿Podemos volver atrás un cachito a lo del macrosistema? Un segundito, así lo terminamos de eso, exactamente.
Olvídense de los nombres y pensemos de vuelta en la cebolla. Vamos al centro de la cebolla, que somos nosotros, con nuestra genética. Claramente, estamos a veces genéticamente condicionados a consumir sustancias. O sea, venimos a veces con un patrón que ya nos condiciona. En la primera capa de la cebolla encontramos nuestra relación con nuestros padres, con nuestra familia, con nuestro círculo más cercano, que eso es lo primero que define al individuo, que condiciona al individuo en su desarrollo. Ya después viene una, si quieren, tercera capa de la cebolla, que es, por ejemplo, la escuela, el trabajo de los padres, que también hace que, por ejemplo, piénsenlo, por eso también estoy como vendiendo el producto de lo que Jorge va a hablar la que viene. Un papá en su trabajo que es exigido y tiene que estar más tiempo fuera de la casa, hace que pase menos tiempo en la familia. Entonces un padre menos presente condiciona la forma en la que nosotros como individuos, si es que tuvimos un padre ausente, bien. Y si quieren, la última de las capas, la última, la que envuelve el todo, es este universo en el que nos movemos, que por ejemplo es esta sociedad de consumo que estábamos hablando, ¿sí? O la sociedad de los medios de comunicación, o por ejemplo las políticas públicas. No viene al caso hablar, por ejemplo, de la ley de salud mental. Todos han escuchado hablar de la ley de salud mental. La ley de salud mental es parte de esa última capa, la macrosistema, lo grande, ese universo que nos envuelve y que nos define a nosotros. Las leyes, las normas, los decretos son como estructuras de comportamiento. No es optativo a veces. Eso también nos define como personas. Desde lo chiquito, del centro de la cebolla, a la última capa, ¿sí? Esa es la explicación, si quieren, de esta teoría ecológica. ¿Se entendió un poquito más? Sí, buenísimo. Pero van a ver que Jorge, cuando lo baje a factor de riesgo y protección, es eso traducido en esta teoría, ¿eh? Y lo que preguntabas, edades de inicio, en promedio, que es una mentira, porque hablamos de 12 años, pero son encuestas que están hechas en población escolarizada. Un chico que está en la escuela claramente se inicia más tarde en el consumo que aquel que está fuera del sistema. Punto 1. Estamos encontrando de promedio chicos de 8 años ya consumiendo, por ejemplo. Y sustancia de inicio, y ahora también lo vamos a ver, por qué a veces no lo vemos en nuestro radar, pero es el principal problema que tenemos, es el alcohol. Está en la casa, está accesible. Los padres se lo ceden porque entienden de que no les hace nada, los comerciantes se lo venden. Esa es la primera. Esa es la primera. Con eso se empieza. Esa es la famosa puerta de entrada. Porque cuando uno piensa en drogas, se va a lo ilegal enseguida, ¿no? A la marihuana. Y sin embargo, no. Lo primero es el alcohol, que está presente, que está a disposición de los chicos hasta en fiestas de fin de año, que le dicen, deja que tome un poquito, no le va a hacer nada. Una locura. Pero así empieza. El tema del celular es un tema en sí mismo que también es para conversar muchísimo, pero actúa, si quieren, bajo el mismo circuito de recompensa. Las drogas impactan en el sistema dopaminérgico. No quiero ponerme técnico, pero es el placer que nos genera una conducta, ¿sí? Por ejemplo, juntarnos con amigos a charlar. Esto para mí me genera placer, pero es un placer natural, ¿sí? Bueno, las drogas generan un placer artificial en el sistema de recompensa y la adicción es un aprendizaje por recompensa. Yo quiero todo el tiempo sentirme bien, ¿sí? A pesar de que después la caída es mucho más abrupta. El celular, las redes sociales son exactamente iguales. No, por supuesto. El tema del alcohol sí. Pero el tema de las redes sociales es esto, un corazón, un me gusta, un like, una reacción. En los chicos es una emoción de dopamina. O sea, les genera ese mismo impacto, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en claro esto, que el alcohol es la puerta de entrada. Y con respecto al tema de las publicidades, es la gran batalla, es quién le pone el cascabel al gato. Y el ejemplo lo tenemos con las políticas antitabáquicas. Y así como puse el ejemplo de a quién llegó a ver a Fleco y Male, la pregunta es, ¿quién llegó a ver publicidad de tabaco? ¿Quién llegó a ver al rubio de Camel? ¿Sí? ¿O quién vio a Marlboro? ¿Quién vio? ¿Quién llegó a verlo? Porque todos aquellos que no llegaron a verlo no tuvieron el factor estímulo de la publicidad. Y eso hace que, en términos estadísticos, cuando uno
evalúa la política pública. Uno, para saber si fue eficaz, tiene que hacer estadística, medición permanentemente. Hoy, 2 de cada 3 adolescentes dijo que no fumó tabaco en su vida. No fumó tabaco. Marihuana es otro tema, pero tabaco no fuman. ¿Por qué? Por la percepción de riesgo. Porque no hay publicidad que esté todo el tiempo diciendo consumir porque sos parte, es recanchero, es atractivo, sos el rubio de Camel, ¿no? Entonces eso también logró. Las cajitas son las advertencias en las cajitas de cigarrillos. Alguien me decía la vez pasada, no, pero mi marido sigue fumando, ¿no? Una cosa es la persona que tiene una adicción y otro desincentivar el consumo en los menores. El menor sabe que produce daño y algo que hemos logrado como sociedad es bajar la tolerancia social a esa práctica. Coincidirán ustedes conmigo que no hay nada más molesto que nos fumen al lado. Y fíjense que el fumador hoy, ¿qué hace? Se va a otro lugar para no molestar. Antes no era así, ¿se acuerdan? Antes fumaban y fumaban, era así. Bueno, y fíjense que eso no está pasando con la marihuana. Te fuman al lado en un parque y el efecto, yendo al concepto de daño a terceros, es exactamente igual. Dato, ustedes sabían que si ustedes no consumen marihuana, están en un ambiente en el cual un grupo de amigos en un asado decidió fumar un par de porritos para pasarla bien. Y ustedes absorbieron inhalaron ese humo, ¿sí? Ustedes se suben a su vehículo, manejan, son detenidos en un control de drogas, que son bastante esporádicos porque los reactivos son bastante complicados, son caros, no es la alcoholemia. Les hacen un test de drogas. ¿Saben qué pasa? Dan positivo. Ustedes no fumaron, pero se comen un quilombo, le sacan el carnet y se quedan sin auto. ¿Vieron lo que es el impacto a terceros? ¿Sí? Entonces, con el tema de las publicidades, la gran batalla es evitar la publicidad de alcohol. Mínimamente que estén fuera del horario de protección, dentro del horario de protección del menor, que los chicos no lo vean. Pero las redes sociales han difuminado esa frontera también. Entonces es muy complicado cuando, por ejemplo, vamos a la de alcohol, por favor, en esa. Es muy complicado cuando hoy Schneider es el sponsor oficial de la selección argentina. ¿No es de Paul, me parece? Bien. Y vamos al tema de la ludopatía. Lo tenemos al Dibu Martínez, que por más que diga no jueguen, pero te estás prestando a eso. Los chicos de temprana edad ya lo ven a Franchella tomando cerveza. Entonces, la prevención también es desde chiquitos. Claro. Lo ven desde chiquitos. O sea, como adultos, si quieren también, y aceptémoslo, tenemos cierta incongruencia. Porque, por ejemplo, los chicos ven a un papá que toda la semana está enojado, de mal humor. Ahora se juntan los amigos, toma cerveza y se caga de risa. Entonces los chicos dicen, pero para ver, eso que está tomando debe ser mágico porque le hace bien. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Tenemos un grave problema entonces con esta sociedad de consumo, ¿sí? Y con ese eslogan tremendo que es el sabor del encuentro. O sea, encontrarse es tomar cerveza. Está instalado en nuestro cerebro desde que nacen. Desde que nacen un chico frente a la pantalla de la televisión, entiende que juntarse con sus amigos, ¿qué es? Tomar cerveza, no un mate, no un café, no una gaseosa. Esa es la sociedad de consumo que está dentro de la última capa. Vamos a la que viene, por favor. Estás disfrutando lo poco que te queda, ¿no? Cada segundo. Soy la luz, el aire libre, la diversión. La diversión soy yo. Soy más permisivo, la gente se enamora conmigo. ¿Y entonces por qué le dicen el Día de los Enamorados? Es como el Día del Amigo, que todos los amigos festejan de noche. Nunca nos vamos a poner de acuerdo. Por algo somos el Día de la Noche. Perdón, ¿qué van a tomar? Un Fernet.
Hay algo en lo que estamos todos de acuerdo. Branca, único. Nunca una publicidad de alcohol había ido tan lejos de nacer explícito, porque antes nos dibujaban, nos disfrazaban dentro de la publicidad el tema de la diversión, el amor, la amistad, ¿sí? Todo eso estaba disfrazado. En esta publicidad lo hicieron explícito, nunca fueron tan lejos. Y Fernet, que hoy si uno mide la estadística, hoy el consumo de Fernet en menores se ha ido a las nubes, cuando históricamente era una bebida, un aperitivo, que nuestros padres tomaban, pero no era una cosa que... Era una picada. ¿Por qué? Porque Fernet siguió o utilizó la misma estrategia que usó o usaron las cerveceras en la década del 90, que fue ir a pescar peces donde no tenían que ir a pescar. Es decir, fueron a buscar a los menores de edad. Bajaron la edad de inicio, lograron captar consumidores en una franja que les era prohibida. ¿Cómo? Con esas publicidades. Y es para tener como un encuentro en sí mismo de análisis publicitario. Y ustedes hagan un análisis de la evolución de las publicidades y van a ver que en un momento irrumpen en las publicidades los menores de edad. Antes no eran chicos los que estaban adolescentes, eran adultos. Eran adultos. La cerveza, las cerveceras, que después nos dicen vivamos responsablemente. Mentira. El incendio lo crearon ellos y después nos invitan a vivir responsablemente. Pero si ustedes ven las publicidades, van a ver que son adolescentes los que están divirtiéndose en eso. Y ahí sí válido es que el viejo Confer, ¿se acuerdan el Confer, el que intervenía en las publicidades? Había castigos para eso. Hoy da exactamente lo mismo. Fueron a buscar clientes donde no había que buscarlos, ¿sí? La que viene, por favor. ¿Qué significa prevenir en tiempos líquidos? Frase de Bauman. Es que habrán escuchado hablar de las posverdades. Las verdades que son mentiras a medias, verdades a medias, que son construcciones que también tienen mucho que ver con las redes sociales. Si ustedes se ponen a pensar, los que tienen Facebook, los que tienen Instagram, uno empieza como a validar o a pertenecer o a estar dentro de grupos de personas que piensan parecido o igual a nosotros, y empezamos como a descartar a aquellas personas que no piensan igual a nosotros. ¿Sí? Las eliminamos. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama sesgo de confirmación. Escuchamos aquello que va con nuestra forma de ver el mundo y descartamos aquello que no tiene que ver con la forma que vemos la realidad. Y eso tiene que ver también con una cuestión de ahorro de energía cerebral. ¿Qué quiero decir con esto? Que insume mucho tiempo, aunque parezca mentira, tratar de entender el parecer del otro. Entonces, ¿qué hacemos? Nos blindamos a nuestra perspectiva del mundo, a nuestro algoritmo, como diría de Facebook, y solamente escuchamos a aquellos que coinciden con nuestra forma de ser. Hecha esta introducción, piensen lo difícil que es hacer prevención ante adolescentes que aplican ese sesgo de confirmación y que están convencidísimos de que la marihuana es medicinal, de que no hace nada, de que como es vegetal no tiene ningún tipo de impacto. Si yo quiero hablar de prevención, mostrando los daños que hacen los adolescentes, sesgo de confirmación, bajan la persiana y se quedan con esa posverdad que se ha instalado, ¿verdad? Entonces, tenemos que tenerlo presente en el momento de hacer prevención. Hoy la prevención no es más vertical como hacíamos antes. El experto como yo, que se paraba y les decía, la cocaína es una sustancia psicoactiva, estimulante, proveniente de la planta. No, hoy es mucho más horizontal, más participativo y más de reconstrucción de saberes, porque lo que sobra en los chicos, ¿saben lo que es? Información. Les sobra información. Después podemos discutir qué calidad de información, pero hoy les sobra información. Estadísticamente, perdonen que recurra a la estadística permanentemente, estadísticamente, cuando uno hace las encuestas entre escolares, uno les pregunta, por ejemplo, si consumiste marihuana en los últimos 12 meses, y dentro de las preguntas de factores de riesgo de protección, dentro de esas uno le pregunta, ¿te sentís bien informado sobre el consumo, los riesgos del consumo de sustancias? Entonces, cuando uno empieza a analizar los datos, la gran mayoría de los chicos nos dicen que se sienten muy bien informados sobre los riesgos. Y si uno esa variable la cruza
con las prevalencias de consumo, es decir, ¿consumiste? La mayoría dice que sí. Es decir, ¿te sentís bien informado? Sí. ¿Consumiste? Sí. Entonces hoy la información evidentemente no está siendo una barrera de prevención. ¿Por qué? Porque los chicos dicen tener información, conocen los riesgos y así todo consumen. Y ahí es donde empezamos a rascar en qué tipo de información, la calidad de información, etcétera, etcétera, etcétera. Pasamos a la que viene, por favor. Lo que vos querés, exactamente. El chat y todo eso es únicamente. No la tenías, no la tenés. Empezás como a cortar y te quedás con tu verdad y nada más. Exacto. Traduzco para todos. La grieta en realidad es eso. La grieta es justamente los polos opuestos y en el medio no hay nada. No hay nada. Y en estos tiempos también líquidos, la información que nos llega es a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación han sido tremendos enemigos, aunque parezca mentira. Yo vengo de la comunicación y sin embargo es una lucha eterna que he tenido con los periodistas sobre cómo se comunica sobre esto. Porque ciertos abordajes superficiales, relativistas, han hecho que hoy los chicos crean que consumir no hace nada. O incluso hasta darles modalidades de consumo. Y cuando se acuerdan el ejercicio que hacíamos sobre el verdadero y falso en esto de oferta-demanda, cuando uno piensa en el tema, en el fenómeno del problema de las drogas, enseguida nos vamos a la guerra contra las drogas. Vieron como que en realidad la parte más social no la vemos. Para nosotros, para la gente, el problema de las drogas es un problema de seguridad, de narcotráfico. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, en el 80-20 es la relación, el 80% de las noticias vinculadas a esto son sobre el narcotráfico. El búnker que dinamitaron, los operativos, el adicto que entra a robar y es reducido o muerto por las fuerzas de seguridad. Todo se vincula, ¿no? a la inseguridad y al delito. Pero poco y nada se habla sobre la prevención, la asistencia. O sea, miren si no sería una buena noticia contar de que los chicos se pueden recuperar o que hay lugares, ¿no? Sí. Esto es una noticia vieja que la traigo siempre, porque en algún momento Infobae, cuando yo digo pautas de consumo, tuvieron la buena idea de decir la peligrosa moda. Cuando uno habla de moda en los jóvenes, enseguida si es moda tenemos que seguir eso. Entonces, en ese momento Infobae informó que la moda que se instalaba entre los chicos era mezclar cerveza con lavandina. Una astucia terrible. ¿Por qué? Porque todos los chicos salieron a ¿qué? A mezclar. O la otra, por ejemplo, ingerir alcohol por la nariz, la vagina y los ojos para que pegue más. El famoso tampotka, ¿no? Que también se embebían tampones con alcohol, con bebidas blancas, y eso, por una cuestión de la mucosa, va mucho más rápido en sangre. Bueno, eso no lo inventaron los chicos, los promovían los medios de comunicación, aunque parezca mentira, porque supuestamente era noticia. Y ahí vino otro debate más, el rol responsable o irresponsable de los medios de comunicación. ¿Sí? Esa es la sociedad de tiempos líquidos, todo lo que interpretamos y de vuelta, otra vez, el macrosistema, la última capa que nos envuelve. Vamos a la que viene, por favor. Tiempos canábicos. Tiempos canábicos. A mí me gusta invitar a todos a que nos subamos una máquina del tiempo, una cápsula del tiempo y viajemos al 19 de noviembre de 1994, justamente para el festejo del aniversario de La Plata. Un evento en el cual hubo muchas bandas y estaba Andrés Calamaro. Y en ese recital Andrés Calamaro lanzó aquella frase que decía: me estoy poniendo tan a gusto que me fumaría un porro. Eso fue lo que hizo Calamaro. Por esa frase, Calamaro tuvo denuncia, tuvo una causa penal por apología o preconización, algo que está penalizado por la ley de drogas, y tuvo que ir a testificar. Y la sociedad, la política, lo crucificaron porque en aquellos años, o en estos años porque hemos viajado en el tiempo, no era correcto, no estaba bien visto que alguien preconizara, que alguien promoviera el consumo de marihuana. 30 años. Ahora, hagamos de cuenta e invitemos a alguien que estaba en esa plaza que nos acompañe en esta cápsula de vuelta en el tiempo y
lo desembarcamos acá, en estos tiempos tan complejos, y lo hacemos escuchar elegante, por ejemplo. La cumbia 420, no entiende nada. Y a veces, con Jorge y con los que trabajamos en esto, no podemos creer que aquello que en su momento, ¿sí?, era algo no posible, como hoy es la realidad y la verdad absoluta, y cómo lo otro fue descartado. Esos son los imaginarios sociales. El imaginario social es algo así como un GPS, son como mojones de conocimiento que hacen que nos comportemos dentro de lo esperado, ¿no? Lo que la sociedad espera que es correcto o incorrecto, vamos por ese camino. En ese momento el imaginario social preponderante era la marihuana, el consumo de marihuana es incorrecto. Y así entonces, si uno puede pensar y medía las prevalencias de consumo, eran bajas. ¿Por qué? Porque la tolerancia social a esa conducta era alta. ¿Seguimos bien? Ahora, ¿hoy qué pasa? Hoy hay marihuana por todas partes. Hoy hay apología por todas partes. Hoy lo que le pasó a Calamaro parece una estupidez. Convengamos que parece una estupidez. Y sí, totalmente, el dinero es inagotable. Ahora, si no cambió la ley 23737, que es la ley de drogas, que en uno de sus artículos penaliza la preconización o la apología del consumo, no cambió. Lo mismo que le cabió como pena a Calamaro en el 94, es lo que hoy le debería caber a cualquier otra persona que hace apología del consumo. Sin embargo, no sucede. Si no cambió la ley, ¿qué fue lo que cambió? La sociedad, el imaginario social, esa agua que respiramos, ese macrosistema, insisto, que nos define cómo nos comportamos. Y esos son tiempos canábicos. Y Netflix, por ejemplo, una gran industria promotora del consumo, no hay serie de Netflix que no esté la marihuana permanentemente. Y en Argentina, bueno, qué decir, una revista THC que arrancó ya por 2008, 2009, pero que hoy es un bastión de la cultura canábica, con artistas que se prestan a sus tapas, ¿no? Así como lo vimos a Francella tomando cerveza, bueno, los artistas que se prestan a eso es exactamente lo mismo. Con exposiciones canábicas en la rural, viajemos en el tiempo, ¿alguien puede pensar de que eso hubiera sucedido en el 94, en la rural, una expo cannabis con plantas, con degustaciones, con venta de semillas? No, y hoy sí. No cambió la ley, cambió la forma en la que la sociedad... Después, segunditos, terminamos. Cambió la forma en la que vemos como sociedad esto. Entonces, ¿cómo hacemos prevención cuando hoy todo es marihuana? Hoy todo es marihuana, todo es la marihuana medicinal, que también tenemos que explicar muchísimo sobre ese tema. No lo vamos a hacer hoy, pero es un tema en sí mismo, porque logró bajar la percepción de riesgo. Las mamás, no se ve, las de Mamá Cultiva, en las marchas de la marihuana, yendo con sus bebés en primera fila con la epilepsia refractaria. Dígame, ¿quién se puede negar a darle salud a esos chicos? Nadie. Ese fue el caballo de Troya que encontraron para justamente flexibilizar la norma, crear el ReproCan y que hoy todo el mundo, al amparo de lo medicinal, tenga plantas de marihuana en sus casas. Esa fue la principal victoria de ellos y derrota nuestra. Porque hoy, coincidirán conmigo, hay marihuana por todas partes. Y la disponibilidad y la accesibilidad son factores de riesgo. Si hay algo que está disponible, los chicos lo van a tener. Hay por todas partes. Vamos a la que viene, por favor. Y finalmente, la prevención en tiempo de pospandemia. Unas políticas que se definieron para ese fenómeno, que fue, me parece que, paradigmático, y nos queda lejos, pero fue hace muy poco, ¿se acuerdan? Pero que fueron políticas adultocéntricas, pero dejaron afuera a los chicos. En mi caso, por ejemplo, mi hija que estaba en jardín de infantes, 4 años, en pleno aislamiento, cuando se levanta el aislamiento se encuentra en primer grado. Le difuminaron, por ejemplo, una parte clave de la educación, que es lo que pasa en nivel inicial, en el cual uno interactúa con sus prójimos. Un adolescente
que necesita interactuar con los demás, quedó aislado, solo. Entonces pensemos hoy ese malestar social que tienen nuestros adolescentes y esa necesidad de consumir, de evadirse. No podemos no entenderlo si no entendemos esto. Los índices de suicidio, ustedes vieron, ¿no? No, la droga, sí, pero no es solamente la droga, es esto. Entonces, cuando hacemos prevención en estos tiempos, no es hablar de la droga, es hablar de lo que les pasa. Ahí sí es hablar de salud mental, es hablar de los sentimientos, las emociones, angustias, tristezas. La droga es una evasión, pero hay que ver también qué es lo que les pasa a ellos. La que viene, por favor. Pasemos a la siguiente. Algo para tener también como base para entender cómo prevenimos y qué prevenimos. Está instalado, lo habrán escuchado, leído, sobre la reducción de daños como política pública. Que lo que hace la reducción de daños es trabajar sobre el daño instalado. ¿Se acuerdan? La prevención es anticiparse, es evitar que el daño se produzca. Si yo trabajo sobre el daño, no estoy haciendo prevención. Algunos nos quieren hacer creer de que reducción de daños es sinónimo de prevención. Falso, mentira absoluta. Y hubo un caso emblemático que fue un folleto que se distribuyó en el municipio de Morón que planteaba este tipo de cosas. Esto es reducción de daños. Fíjense, porro prensado, mejor flores, ¿sí? O cocaína pastillas, toma poquito para ver qué te produce. Eso fue distribuido entre la juventud por parte del municipio de Morón. Y esa es la frontera también que trazamos nosotros. No hacemos reducción de daños. Queremos que los chicos no consuman. Y nos levantamos todos los días con el objetivo puntual de que los chicos no tomen una gota de alcohol, no fumen un porro. La reducción de daños lo que hace justamente es aceptar o validar de que los chicos en algún momento van a consumir, entonces tenemos que resignarnos. La que viene, por favor. Y es un poco parte de la desesperanza que nos gana a veces como sociedad, porque nos han hecho creer de que el consumo es inevitable, de que no podemos hacer nada porque en algún momento sí o sí van a consumir. Entonces, ¿para qué perder el tiempo? Esforzándonos como padres, como amigos, como funcionarios para que no consuman cuando en algún momento van a consumir. Entonces, el planteo es enseñémosle a consumir para que sea un consumo responsable, que les haga menos mal. Y eso lo que hace es genera desesperanza. Si para mí algo es inevitable, me genera desesperanza. Y otro factor puntual que también tenemos que hablar, que es el tema de la naturalización, esto de definir como natural o normal algo que nunca fue normal. ¿Se acuerdan cuando les dije devolverle sentido perdido a las cosas? Bueno, el consumo de alcohol, ver a un chico tomando alcohol, es como que hoy pasamos al lado, un chico fumando porro, y si bien, por supuesto, por nuestro compromiso social nos moviliza, pero la mayoría de la gente es como si pasara al lado de un árbol, al lado de un semáforo. Lo hemos incorporado como algo natural, hemos naturalizado. Y al naturalizado, esto dejamos de reflexionar. No nos hace ruido esto. Pasamos de largo. Y eso es lo que tenemos que empezar a tomar en cuenta. Y, insisto, alcohol, principal sustancia problemática. ¿Podemos pasar a la que viene, por favor? Que creo que es un video. Argentino. Otra para sacudir, ¿no? Otra para sacudir. Ese paralelismo, ¿no? Hemos normalizado. Ahora cuando uno lo ve así, miren si no tenemos que problematizarlo. Empezar a ponerlo en reflexión como sociedad. La que viene, por favor. También pensaba, ¿no? Y antes de seguir una siguiente, vieron cuando veíamos lo del el folleto de Morón, estaba promovido por una ONG que había puesto, aunque les parezca mentira, el pie acá en La Plata.
y que estaba con la misma idea de empezar a trabajar aquí en La Plata con ese esquema de reducción de daños, de decirle a nuestros pibes, empezá a poquito, probá de la buena, vinculate con un dealer de confianza. Bueno, eso es lo que está. ¿Vieron cuando les dije al principio hay gente que no lo ve como un problema? Bueno, los que diseñan ese folleto son los que no lo ven como un problema. Entonces, también esta tríada de la salud pública nos permite entender, y siendo un repaso y ya llegando al final de mi presentación, sobre qué prevenimos. Históricamente, teníamos como un énfasis puesto mucho sobre el objeto drogas, ¿no? Como algo que se demonizaba, como algo que atentaba contra la integridad de la sociedad. La droga es mala, ¿se acuerdan? La droga es mala. Y la droga, si uno tuviera que desmitificarlo, no por relativizar, no deja de ser un objeto inanimado. O sea, yo pongo acá, en este lugar, un porro, una botella de alcohol, y si nadie se acerca, nadie la patea, nadie la toca, no es ni malo ni bueno. Es un objeto. Pero durante mucho tiempo la campaña preventiva era la droga mata, la droga es mala. Y eso también alejó a los jóvenes de la credibilidad de esos mensajes, ¿no? Entonces, cuando uno sale del eje puesto en el objeto, que tiene que ver con reducir la oferta, uno pasa a empezar a entender también al sujeto. ¿Qué le pasa a la persona? ¿Qué le pasa al sujeto? Y cómo ese sujeto se relaciona con ese objeto, entre comillas, inanimado. Y recuerden, aquel sector de pensamiento que cree que no es un problema el consumo de drogas, va a decir que cada uno es libre de relacionarse como quiere con el objeto. Y la mentira de eso es, les recuerdo por qué problematizamos, estamos hablando de sustancias psicoactivas que generan dependencia. En algún momento de esa libre elección que tiene la persona con el objeto ¿qué hace? Nos esclaviza. Entonces no es más libre, no existe una libertad de elección, es libre hasta que sos esclavo. Entonces, esa cuestión de la relación que yo establezco, el consumo problemático y no problemático, es mentira. ¿Nos importa lo que le pasa a la persona? Sí, nos importa. Ahora, ¿a dónde nos movilizamos a nosotros? Y para mí, ¿dónde tiene que estar puesto el acento? Es en el entorno y en los contextos, en donde se da esa relación del objeto con el sujeto. Y no me quiero poner complejo, vamos a un ejemplo puntual. Pensemos en un porro de marihuana, en el bolsillo de un chico de clase media, 14 años, 15 años, y el porro, ese mismo porro en el bolsillo de un chico de un barrio popular, de una villa, ¿sí? Objeto es el mismo, un porro de marihuana, THC, concentración 20%, es exactamente igual, en gramos la misma cantidad de gramos. El adolescente, misma edad, misma estatura, 1,70, 75 de kilos de peso, ¿sí? Entonces también podemos establecer como un mismo parámetro. La pregunta que les hago, ¿el daño que produce ese mismo porro en ese mismo chico de contextura es exactamente igual? ¿Por qué? Pero más allá de cómo establecer una relación, ¿qué es lo que cambia? Cambia el contexto. Cambia el contexto. Cambian las potencialidades que ese adolescente tiene para salir adelante. Porque posiblemente el chico de clase media tenga una familia constituida, quizás tenga una obra social, tenga un grupo de amigos. Cuando llega a la casa a la tarde está la mamá o la empleada quizás doméstica que lo ayuda con la tarea. El chico del otro ejemplo llega y no hay nadie, se relaciona con el grupo que está en la esquina, vive en la calle. A veces falta a la escuela porque no tiene quien lo lleve. En esa trayectoria de vida, ese mismo porro, determina que al final el desenlace sean dos, lamentablemente. O es cárcel
o es cementerio. Entonces el mismo porro, en ese ejemplo, fíjense cómo los contextos sí definen las prácticas. Entonces el acento en la prevención, más allá de que pongamos la prevención puesta en el individuo, la invitación que hacemos de la agencia es trabajar en los contextos comunitarios donde se dan esas prácticas. La que viene, por favor. ¿Y cómo prevenimos? Y lo dejo así, como signos de puntuación, para que después Jorge lo retome en la que viene. Esa teoría de la cebolla, ¿sí? El sistema, las capas que nos van envolviendo, se plasman en esto, en aquellas condiciones que están en nosotros que determinan que en algún momento seamos más proclives a un consumo o no, o que tengamos herramientas para decir que no. Eso se llama factor de riesgo, factor de protección. Imagínense un semáforo. El semáforo en rojo es un factor de protección. Semáforo en verde es un factor de riesgo. Vos me entendiste. Vos me entendiste. Ustedes me entendieron. Sí, pero ahí está claro. A lo que voy es un ejemplo concreto, que después Jorge lo va a ampliar. Y lo dije recién con el chico que estaba con el porro. Un chico escolarizado. Un chico escolarizado que está en la escuela. La escuela o la escolaridad es un factor de riesgo o de protección. Claramente. Un chico que llega a su casa, a su ámbito, a su hogar, y no encuentra ningún adulto de referencia y come solo a la noche porque no hay nadie que le cocine. ¿Eso es un riesgo o una protección? Bien. Este ejercicio que estamos haciendo se amplía a un montón de otros ámbitos. Pasamos a la siguiente, que están agrupados. Te hice caso, Jorge, pasé todo, me olvidé de esta, pasé a negro todo lo demás, pero ahora que me di cuenta que el azul no se ve un pomo, ¿no? A lo que voy es, los ámbitos que definen los factores de riesgo de protección son, y piensen de vuelta otra vez en la cebolla, en las capas. El individual, que es el centro, el familiar es el que sigue, el escolar o educativo es el que sigue, lo comunitario y por último, lo institucional. Si quieren, los dos primeros tienen que ver con la persona, con el sujeto, con lo individual, y los tres siguientes tienen que ver con lo contextual. ¿Vamos bien hasta ahí? La que sigue, por favor. Existe un camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Sed todos bienvenidos a El Trecho, el camino donde las cosas se empiezan a hacer. Bueno, pues dejar de hacer la vista gorda con los menores bebiendo en las fiestas del pueblo nos ha traído hasta aquí. Sí, pero aquí no hay nadie. Ya vendrán. Pero ese no. Vendrán. Ya, pero... Anda, mira, por ahí vienen. Sí, estoy yendo al trecho. Muy bien, hijo. Que he decidido dejar de mirar por otro lado cuando paseo al perro por el parque y veo a los menores bebiendo. Pero mándame un WhatsApp que si no me preocupo. ¿Perdona el trecho? Sigue todo recto. Hacia las cosas no pasan solas. Luego tuerces a la derecha, lo tenemos que hacer juntos. Y una vez allí justo, después del dicho, verás el trecho. ¿Eh? Pedro. Es que justo esta mañana he dejado de pensar. Si está en la edad. A pensar. No. Si es que justo en la edad en la que está es en la de no beber. Yo cuando veo a mis alumnos pienso lo mismo. Va a ser para allá al final. Para allá, sí. ¿Seguimos por allí entonces? He cambiado el nombre de mi nuevo hit, de Me lo bebo todo a Me lo bailo todo. Pues nosotros hemos adoptado este perrito. Estábamos entre llamarle Ron o Whisky. ¿Y qué habéis elegido? Robin. Voy a dejar de decir y a empezar a hacer. Todos podemos hacer algo, por insignificante que parezca, para acabar con el consumo de alcohol en menores. Solo hay que dejar de decir lo que haríamos y empezar a hacerlo. Todos, juntos. Bebemos alcohol, pongamos cualquier sustancia y el mensaje es el mismo, del dicho al hecho. Y creo que tenemos una gran oportunidad como sociedad, como comunidad, de empezar a accionar sobre una realidad que todos estamos viendo, pero el mensaje es juntos.
es entre todos, no es de forma individual. Entonces, esta publicidad, este spot, me lleva a lo que les vengo a proponer, a esta invitación que estamos haciendo desde la agencia, que es a trabajar la prevención desde el ámbito comunitario. La que viene, por favor. Y esto es un poco lo que hemos venido desarrollando con Jorge desde la agencia, desde que hemos asumido, que es, como gran logro hasta ahora, es tener a 2 referentes, dos preventores comunitarios por delegación, para que podamos empezar a trabajar la prevención por delegación, por barrio, entendiendo también lo que pasa en cada lugar. Porque, insisto, lo que pasa en Ringlet no es lo mismo de lo que pasa en Los Hornos y así sucesivamente. Y hay una definición que me parece muy interesante porque la prevención, además de la militancia, de este compromiso que todos tenemos, lo estamos presentes acá, el amor que hace falta, ¿no?, para poder involucrarse en esto, eso está muy bien. Pero ¿saben lo que tenemos que ponerle a eso? Método y técnica, metodología y técnica. Y es un poco también parte de este curso que hemos ofrecido para todos ustedes. Es empezar a darle herramientas de trabajo para que esto no sea artesanal, que está muy bien la militancia, pero también para que tengamos una dinámica, una forma de hacer prevención que sea incluso, lo hablábamos hoy, una forma platense, que tengamos un modelo propio de hacer prevención. Estoy convencido de este modelo. Es un modelo que parte, y la ampliación de todo esto se los voy a mandar cuando les lleguen los materiales. Hay un manual que se llama Lineamientos de Prevención con Base Comunitaria, que es cómo hacer prevención. Es decir, con eso ustedes van a saber por dónde empezar, cómo seguir, más allá de que vamos a estar nosotros permanentemente acompañándolos. Pero en esta rueda, que también es muy parecida al ciclo de las políticas públicas, el punto de partida, que no se ve aquí porque está muy chiquito, tiene que ver primero con un mapeo inicial, ¿no? Esto de empezar a conocer qué pasa en la comunidad. Pero qué pasa no solamente desde el problema, ¿no?, qué se consume, qué no se consume, sino también qué fortalezas tenemos, qué recursos comunitarios tenemos. ¿Hay un CAPS? ¿Hay un club? ¿Hay una iglesia? Bueno, tengamos ese mapeo, ¿sí? Fortalezas y debilidades en territorio. Ninguno mejor que ustedes puede saber lo que pasa en el territorio. Ustedes están ahí. Entonces, empezar a empaparse de eso. El paso siguiente es dejar de ser Quijotes. ¿Qué quiero decir con esto? A veces somos Quijotes en soledad. Y cuando uno mira para los costados, estamos más solos que Kung Fu. No hay nadie para ayudarnos. Y por más voluntad que le pongamos, nos vamos a cansar, nos agotamos. Esto implica la conformación de un grupo líder. Gente como ustedes que esté dispuesta, que nos ponga la mano en el hombro y diga, estoy con vos. Y cuando se complica, sepamos que tenemos esa gente que va a estar permanentemente. Después sí va a haber un montón de otras personas de la comunidad que van a estar presentes, van a ofrecer, por ejemplo, no sé, un taller de danza, ¿sí? Pero yo los llamo satélites, que están. Pero necesitamos conformar un grupo líder, que van a estar siempre en el trabajo. Después avanzamos en lo que llamamos espacio de sensibilización, poner en comunidad la problemática sobre la mesa. ¿Qué entendemos por esto? ¿Qué no entendemos? ¿Por dónde empezar? Y ahí aparece el diagnóstico comunitario, que es, mediante algunas herramientas muy sencillas, comprender, por ejemplo, qué consumen los chicos. El otro día estuve acá en Los Hornos en una actividad de sensibilización y hablé mucho de marihuana, de tabaco, de alcohol, y al final una mamá me dice, pero usted acá no sabe lo que está pasando, acá hay sustancias que nosotros conocemos, sustancias que los dinamitan en apenas un par de consumos, les vuela la cabeza, sustancias que no sabemos ni lo que son. Bueno, eso le dije, eso es parte del diagnóstico, solamente ustedes pueden saber lo que pasa, porque sabiendo el diagnóstico podemos tener precisión con la acción. Piensen que esto es como una cuestión de un médico. Si uno va al médico, sin decir nada, no nos va a dar una pastilla para el dolor de cabeza. Hay un diagnóstico. La prevención comunitaria funciona exactamente igual. Conocer, diagnosticar, saber para intervenir y actuar. Y al saber, podemos definir con precisión
qué herramientas concretas tenemos. Y esas herramientas se dividen en dos. Las que accionan sobre el individuo, por ejemplo, brindar información, brindar habilidades, brindar apoyo, soporte. Y también tenemos las comunitarias, por ejemplo, modificar accesos y barreras. Por ejemplo, una plaza en la que se juntan los chicos a consumir o el famoso dealer en la esquina. Una barrera, por ejemplo, es instalar cámaras de seguridad. Por ejemplo, es iluminar la plaza. Otra estrategia es lo que son premios y castigos. Y lo hablábamos el otro día en la charla aquí con los compañeros en los hornos. El tema del consumo de alcohol. Hay una ley, lo hablábamos recién también, que prohíbe la venta de alcohol a menores de 18. ¿Se cumple? ¿Pasa algo? Es decir, el castigo por hacer eso no existe. Ahora, ¿qué pasa si nosotros como comunidad empezamos a premiar a aquel comerciante que desde una responsabilidad social decide no venderlo? ¿Y qué pasa si empezamos a accionar de vuelta con ese premio al comerciante que es responsable? ¿Sí? Ese comportamiento es fortalecido, destacamos aquello que está bien. No está en nosotros perseguir ni el narco ni el comerciante, pero está en destacar a aquella persona que hace las cosas bien. Otra estrategia es pensar o promover ordenanzas, políticas públicas locales, ¿sí? Cosas que, por ejemplo, tengan que ver con crear una prohibición de fumar marihuana en las plazas. Vieron que se habla mucho de la prohibición de fumar tabaco, pero nadie habla de la prohibición de fumar marihuana. Funciona exactamente igual el daño a terceros, ¿se acuerdan? Yo estoy en la plaza sentado y me fuman al lado, es daño a terceros. Y nadie dice nada. Estoy en la plaza macando a mi bebé y tengo una persona al lado que me está fumando marihuana, me afecta a mí, a mi bebé. ¿Alguien le dice algo? No. Bueno, esa es otra forma que luce el trabajo comunitario, pensar entre todos un proyecto de ordenanza, todos tienen a un concejal, a un político cercano en el barrio que, mira, tenemos este proyecto, queremos promoverlo. Y así empezamos a cambiar. Ese es el del dicho al hecho. Empezamos a plasmar eso en acciones. Todas las herramientas están presentes en este manual que les estoy brindando. Ese es el ciclo, ¿sí?, de lo que sería un trabajo de prevención comunitaria. Y al final, uno ¿qué hace? Evalúa, dice, a ver, todo esto que hicimos, ¿logramos el objetivo o no? Mira, nos equivocamos porque nos olvidamos de, bueno, vamos de vuelta. Vamos otra vez a redefinir estrategia. Y es permanentemente vamos motorizando. Y la clave es de abajo hacia arriba, porque en algún momento ni Jorge, ni yo, ni Bárbara vamos a estar. Los que quedan son ustedes en territorio. Y ustedes son los motores para que esto funcione. El proyecto que tenemos, concretamente, más allá de la certificación que decía Jorge por haber participado, y seguramente lo vamos a poder plasmar en el encuentro que viene, es que cada uno, por iglesia, por comunidad, pueda pensar un proyecto preventivo, chiquito, con estas herramientas. Es decir, bueno, a ver, ¿quiénes somos? Nombre, apellido, responsabilidades. ¿Cuál es el diagnóstico? Chiquito, en la plaza aquella los chicos se juntan a consumir marihuana. ¿Qué podemos hacer? Cortar el pasto, iluminar, poner 2 arcos, una red y traer a un profe. Cosas chiquitas. Esos son proyectos preventivos, ¿sí? Y eso es lo que nosotros queremos desde la agencia certificar también, de que se puedan convertir de alguna forma en esos nodos o subcentros preventivos, que cuando uno mira el mapa de La Plata esté iluminado por todos esos nodos, esos centros donde hay gente que está trabajando por la prevención y por la salud de los pibes, ¿sí? Esa es la invitación que le estamos queriendo hacer. La que viene, por favor. Entonces, para finalizar, para cerrar, y agradeciéndoles, por supuesto, el tiempo, la atención y esta militancia compartida que, insisto, me enriquece, que es el regalo que me hice yo, post cumpleaños, es esta definición de lo que es la prevención, que la prevención es desnaturalizar, devolver el sentido a las cosas, es torcer la resignación, esa desesperanza, eso que es supuestamente es inevitable, es llegar antes, anticiparnos, desandamiar estructuras, es
cortar esos hilos invisibles de ese macrosistema y ver por qué pasa lo que pasa. Y es ver más allá de lo evidente. Lo que no vemos atrás, ¿sí? En el fondo del iceberg está el verdadero problema. Y prevenir es alzar la voz, es empezar a reprochar, a animarnos a decir que eso está mal, que no estamos de acuerdo que los pibes consuman sustancias, de que no queremos coexistir con una Argentina con drogas. No es aceptable para ninguno de nosotros. Alcemos la voz y eso es, en definitiva, prevención. Y con esta imagen final me despido de ustedes. ¿Qué ven ahí, en esa imagen? Hay un faro y hay un dique. Eso son ustedes para mí. Y eso es la iglesia en La Plata. Son faros que dan luz en tiempos de oscuridad y son diques de contención que si no estuvieran, esto sería el desastre absoluto. Muchísimas gracias. ¿Pasamos a la que viene? Preguntas. Hola, hola. Escucho. Acá estoy. Buenas tardes, mi nombre es Sandra y tengo una consulta en representación a la Agencia Municipal de Prevención, si los representantes de esta agencia nos pueden compartir si hay alguna política pública aplicada para el 19, miércoles 19 de noviembre, que es el aniversario de La Plata, y tenemos entendido que el año pasado 125.000 personas asistieron a ese evento. ¿Se pudo hacer alguna folletería? ¿Se planificó poner stand? ¿Qué se va a hacer como medida de reacción cuando hay ese grupo de gente fumando marihuana en ese espacio público compartido? Gracias por la pregunta. De por sí, como agencia hemos logrado desterrar a los que justamente hacen reducción de daños. Antes en La Plata, en esos eventos, había gente que repartía ese tipo de folletos o que invitaba a analizar la pastillita, ¿no? Bueno, eso es el principal objetivo. Hemos cambiado la forma de ver la problemática. En este poco tiempo en el que estamos, Jorge, ¿cuánto? 3, 4 meses, hemos establecido vínculo con todas las áreas, una escultura. Estamos trabajando con unos spots que vamos a empezar a transmitir a lo largo de la locución, justamente para empezar a dar este mensaje, ¿no? La prevención es responsabilidad de todos, involucrarnos, La Plata sin drogas, eso va a ser una parte. También, por supuesto, la presencia con stand, con folletería, pero esto sería, digamos, como un punto inicial. Esperamos que para las celebraciones subsiguientes tengamos mayor presencia. Y con lo que planteas del tema del consumo de marihuana es algo que, pensando de vuelta en la última capa, es algo que tenemos que desandar entre todos y que depende mucho más de una decisión política de empezar, por ejemplo, a hacer cumplir una ley que ha sido, diría, mal comprendida, que es la ley de drogas, al amparo de lo que fue el fallo Riola del 2009, que despenalizó la tenencia de marihuana puntualmente, porque al amparo de eso la gente pensó de que a partir de eso se podía consumir libremente marihuana. No quiero entrar en un detalle jurídico sobre tenencia, consumo, qué se penaliza. Lo que digo es, a partir de ese fallo, la gente empezó a consumir de forma ostentosa en la vía pública, y eso la ley de drogas lo penaliza todavía. Sin embargo, no se cumple. Es decir, si uno hoy, por ejemplo, quisiera denunciar a una persona que está afectando nuestra salud al lado nuestro porque está consumiendo marihuana, ¿qué pasaría? Nada. ¿Sí? De vuelta, la ley no cambió, cambiaron los imaginarios. ¿Está bien? ¿Qué más? Hola. ¿Cómo andás? Acá. ¿Te puedo hacer una consulta? A mí el señor me sacó de la marihuana, que hoy en día es algo tan visible, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que yo veo de antes, ahora, que hoy hay locales que si vos querés saber cómo hacer un autocultivo,
Cualquier joven, cualquier persona entra y a vos te dan toda la información y te dicen todas las cosas. ¿Cómo puede ser que cuando hablamos de prevención y hablamos de eso, existan locales? Bueno, conozco cafés que vos vas a tomar un café y te podés fumar un porro ahí mismo. O sea, eso son cosas que están pasando hoy en día. Eso mismo que vos planteás es lo que pasaba con el tabaco antes. Había lugares donde vos podías, el sector fumadores y no fumadores. Otra cuestión de que la ley de drogas penaliza y sin embargo el imaginario social ha hecho que no se penalice. No están permitidos los lugares o los grow shops. No están. O sea, tienen habilitación, pero si uno si quisiera empezar a forzar la norma, yo te garantizo de que uno realmente... No, hay por todas partes, estoy de acuerdo. ¿Qué pasa? Caso concreto que yo he estado trabajando sobre eso. Al no ver una normativa específica, hay como un gris. ¿Sabés cómo van a habilitarlos? Pero, bueno, es otro tema también. Seguimos haciendo cosas que me enloquecen, me pongo loco. No podemos habilitar un grow shop a menos de 200 metros, 300 metros en una escuela. O sea, es una locura. En cualquier país civilizado, o sea, ponen las licorerías en Estados Unidos, tienen que estar al menos de 500 metros de una escuela. Una locura. Ahora bien, ¿sabes cómo lo habilitan? Al no ver una categoría, no existe, que también, fíjense, cuando yo le dije política pública, pensemos en un decreto. Un decreto puede ser reglamentar o ver de qué forma hacemos para normalizar esto que hoy está pasando, de que hay grow shops por todas partes. Entonces, sí, no estoy de acuerdo. Sí, están, pero por todas partes, yo lo reconozco. A lo que voy es... ¿Sabés cómo llegan a habilitarlo? Porque no existe la categoría grow shop. Existe, por ejemplo, regalería, tabaquería y vivero, por ejemplo, porque te venden la semilla, te venden la planta de la maceta, ¿sí? O te venden las remeras. Ahora, bajo ese paraguas lo habilitan. ¿Qué pasa? Ahí donde falla justamente la otra parte. Si uno va a inspeccionar ese lugar y yo digo, me habilito como un almacén y estoy vendiendo autopartes, hay una cosa que no me cierra. Yo me habilito como regalería, tabaquería, vivero y tengo las banderas de Bob Marley con el porro y las pipas y todo eso, hay algo que no cierra. Por eso. Pero como el imaginario social empezó a hacer que eso existe entre nosotros como si nada, están entre nosotros, hoy no lo vemos. Entonces empecemos a reprocharlo, empecemos a hacer una voz de que diga no estamos dispuestos a tolerarlo, porque la ley, si ustedes leen la 23737, si bien le han ido como recortando partes, el fundamento es ese, no puede haber lugares que preconicen, promuevan el consumo de marihuana. Una remera con una hoja que es el símbolo del marketing más enorme que tienen, en una vidriera cuando pasan los chicos de la escuela de 10 años, es tremendo y no van a alcanzar los años de trabajo nuestro preventivo para desarmar eso. ¿Me explico? ¿Hacemos la última? ¿Sí? Una consulta, porque hablando de la edad cuando empiezan a consumir los niños, hay bebés que nacen prácticamente ya adictos porque la mamá consumió durante el embarazo. ¿Qué se sabe de eso? ¿Es posible curar a los bebés sabiendo también la problemática que a lo mejor sigue viviendo con la mamá? No sé hasta dónde se interviene ahí en esa situación. Muchas gracias. Política pública. Hace falta una política pública que ponga el acento en esto. En algún momento lo hemos planteado en la Cedronar de que tenemos que empezar a mirar un fenómeno que es tremendo. Los niños que están naciendo con síndrome de abstinencia por el consumo de drogas por parte de la madre. Niños que nacen ya preformateados, ya nacen con un patrón adictivo, aprendieron desde la panza de la mamá lo que le decía el aprendizaje por recompensa. Lloran, es tremendo, uno ve, se pone la piel de gallina, ve los videos de los bebés con síndrome de abstinencia y es tremendo. Otro motivo más por el cual alzar la voz contra esto, están naciendo ya preformateados. Hace falta de vuelta datos que no los tenemos, yo lo hablé con la Secretaría de Salud, aquí tenemos maternidades, empecemos a medir de qué estamos hablando, cuántos, de qué, con qué patrón, la mamá también que se va de alta y si no logramos deshabituarla,
si no logramos intervenir porque esa chica tiene una adicción, no va a dejar de consumir, después le va a dar el pecho. Y es exactamente lo mismo, le sigue transmitiendo marihuana. Yo no recuerdo qué actriz fue la que decía que le daba el pecho también a su hijo, ella consumía marihuana y no le importaba. Daño a terceros. Bueno, esto es Sofía Gala es tremendo, pero sí hubo más. Entonces lo que digo es, el impacto en los niños que estamos viendo es tremendo. Niños que salen preformateados, niños que seguramente les va a costar muchísimo desenvolverse en la escuela, porque ya tienen un condicionante en su desarrollo. Recuerden, y fíjense qué ejemplo me trajiste, el centro de la capa, lo genético. Antes de salir a lo familiar, ya vienen de la panza preformateados con un consumo, lo chiquito. Y finalmente, ese chico no sostiene una escuela, no sostiene escolaridad, ¿y cómo se va a insertar en el mundo laboral después? Es un debate que nos debemos tremendamente. Pero bueno, gracias. Gloria a Dios, tremendo. Gracias, Esteban.